Buenos días, estimado docente y compañeros. Mi nombre es Junior Efraín Yangaricaibe y soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre en el paralelo 116. Esta es una actividad formativa del Practicum 1, Servicio Comunitario, denominado Proyecto de Vinculación, donde hablaremos acerca del tema garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como tema específico hablaremos sobre el sexting. Para empezar, tenemos la introducción, el cual nos manifiesta que las generaciones anteriores se distinguen de las generaciones actuales, debido a que la capacidad mental de los jóvenes poseen mayores habilidades digitales. Por ello, es necesario hacer hincapié y tratar de prevenir al máximo cualquier tipo de violencia que pueda existir dentro de las redes digitales de información, inculcando una cultura de privacidad en los jóvenes y garantizando los derechos previstos en la Constitución y demás leyes que rigen al Estado ecuatoriano. Por ello, en el presente trabajo trataremos acerca de los derechos y la normativa legal que rige la violencia a la intimidad sexual, específicamente el sexting. Además, las problemáticas, causas y efectos que existen al violentar estos derechos que tienen todos los ciudadanos, específicamente los niños, jóvenes y adolescentes del país. Primer punto, ¿qué es la privacidad? La privacidad es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Por lo tanto, es el grado de control que poseemos del contenido personal que ingresamos de manera voluntaria o involuntaria a Internet. ¿Qué es el sexting? El sexting proviene del inglés sex, que significa sexo, y texting, envío de mensajes de texto vía SMS desde teléfonos móviles. Por ende, es decir, que el sexting es el envío de contenidos de tipo sexual que pueden ser fotografías o videos, producidos generalmente por el propio usuario a otras personas por medio de dispositivos tecnológicos que son los teléfonos móviles, computadoras, tablets, etcétera. ¿Cómo funciona el sexting? Este funciona cuando una menor envía de manera voluntaria fotografías con contenido de carácter sexual a través de las redes sociales a un compañero o amigo del colegio, pasando así a manos de otras personas. A partir de aquí puede entrar en un proceso de reenvío masivo, multiplicándose su difusión. Como primero, la intención de la joven era solo que la viese una única persona, pero el remitente ha decidido publicarla en redes sociales, también ha decidido enviarla a amigos o a otros medios o plataformas digitales, por lo que en pocos días puede que la imagen haya sido vista por millones de personas. Existen dos tipos de sexting, los cuales son el sexting activo y el sexting pasivo. El primero nos dice que es el envío o reenvío de imágenes, videos o mensajes de texto. Y el segundo nos manifiesta que es la recepción directa del creador o recepción de terceras personas. ¿Cuáles son sus características? La primera tenemos que es la voluntariedad inicial. El contenido del sexting es producido voluntariamente por el protagonista de la imagen o video, y siendo así, es el responsable del primer paso en su difusión. Esto nos dice que nosotros mismos somos responsables de que ocurra este tipo de violencias que es el sexting. Segundo punto, tenemos los dispositivos tecnológicos. El sexting se produce y difunde mediante dispositivos tecnológicos. Y tercer punto, tenemos la naturaleza sexual. La naturaleza hace referencia a las imágenes o videos del sexting que tienen un contenido sexual explícito. Dentro de esto existe una problemática, la cual es que la generalización del acceso a Internet y la posesión de teléfonos inteligentes, junto con la proliferación de su uso combinado en un solo dispositivo. Esto ha provocado que la comunicación, la información y las formas de
de interactuar entre las personas en un entorno digital crezca a pasos agigantados. ¿Cuáles son las causas del sexting? Tenemos como primer causa el desconocimiento a nivel teórico, es decir, que no sabemos lo que significa teóricamente la palabra sexting, ya que muchos de los participantes no consideraron sus prácticas como sexting cuando sí lo son. Segundo, falta de conocimiento sobre las consecuencias legales que puede acarrear la práctica del sexting. Tercero, los jóvenes poseen medios tecnológicos propios como el celular a muy temprana edad. Cuarto, confiar plenamente en la discreción del destinatario. Nosotros no podemos confiar nuestras imágenes íntimas a personas ajenas. Quinto, captar la atención de la persona emisora. Sexto, la búsqueda de la experimentación sexual. Séptimo, la presión del grupo, el tener compañeros problemáticos. Séptimo, poca comunicación y supervisión de los padres. Esto es algo muy importante debido a que los padres tienen que conversar con los hijos para ver si es que existe algún problema dentro de la sociedad y poder solucionarlo para que no pueda ocurrir de este tipo de violencias. Octavo, la comunicación entre pareja cuando se encuentran distantes. Este también es una causa para que exista este tipo del sexting. Noveno, el sentirse o ser visto como alguien sexy o ser considerado popular. Siguiente tema tenemos cuáles son los efectos del sexting. Como primer punto tenemos la psicología del menor. El menor puede entrar en un profundo abatimiento psicológico debido a la humillación y sentimiento de culpabilidad de la difusión de sus imágenes privadas e íntimas. Segundo, tenemos que dentro de las relaciones sociales y familiares, el decepcionar a la familia y amigos, el dañar seriamente su reputación y el arrepentimiento en el futuro, sin posibilidad de hacer algo al respecto. Dentro de la legalidad, cómo incurrir en algún delito grave, pasar un tiempo en la cárcel, ser acusado de pornografía o de alguna ofensa sexual. Esta es para la persona que recepta y es como la persona receptora que llega a tener estas imágenes y las publica o las envía a diferentes personas. Ellos no se dan cuenta que pueden caer dentro de este delito. Por ello es importante tener el conocimiento de cuáles son las consecuencias de cometer este grave delito. Y cuarto tenemos que es delitos contra la libertad sexual porque están violentando nuestra intimidad sexual. También otro de los efectos importantes es el ciberbullying. Este es el acceso indiscriminado a la información personal en el que uno o más individuos se dedican a humillar, difamar o lastimar psicológicamente a una persona, especialmente a los niños y adolescentes. Dentro del marco legal que nos protege, que protege a este tipo de delitos, que es el sexting, está dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, que nos reconoce y garantiza a las personas. En el numeral 9 nos manifiesta que el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de ese carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Esto es algo muy importante debido a que cualquiera que quiera hacer uso de nuestra información tiene que pedir nuestra autorización. Si nosotros no estamos de acuerdo, ellos no pueden hacer uso de nuestra información privada. Y en el numeral 20 nos manifiesta el derecho a la intimidad personal y familiar. También existe dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 53, que nos manifiesta el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación.
que sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley. Nos dice que también se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales de su vida privada. También existe dentro del Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 178, que nos manifiesta la violación a la intimidad. Nos dice que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio. Nos manifiesta que será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto tenemos que tener muy en cuenta para no caer en este tipo de delito. Y de todo esto, este tipo de delito también acarrea lo que podría ser enmarcado dentro del marco legal en su artículo 103, que se podría considerar como pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, el cual nos manifiesta que la persona que fotografíe, filme, grabe, reproduzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual. Será sancionada con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Dentro de las medidas tomadas por el Estado, nos manifiesta que es desarrollar desarrollo de capacidades y formación de redes. Segundo, la difusión y la sensibilización. Tercero, la capacidad técnica y articulación interinstitucional. Cuarto, la acción regional. Y quinto, los diálogos abiertos y los eventos académicos, que podría ser para prevenir en mayor porcentaje de estos tipos de delitos. Como conclusiones, podemos concluir que el sexting es una práctica íntima de las personas que se ha incrementado por el uso de las tecnologías de la información, en el cual interactúan seres humanos con el fin de obtener placer sexual en el entorno digital. Por ello, el Estado deberá emprender acciones concretas orientadas a educar a las personas en el uso responsable de las tecnologías, de la información y la comunicación, impulsando campañas destinadas a difundir el alcance de los derechos y límites en el entorno digital. Segunda conclusión, podemos decir que se debe hablar con ellos de forma razonada sobre estos temas, debatiendo los riesgos posibles y los casos de actualidad a la vez que se genera un ambiente de confianza que facilite que el menor exponga sus ideas y problemas y así reflexione sobre las posibles consecuencias. Tercero, debemos hacer hincapié en la prevención, inculcando en los menores una cultura de la privacidad y así conseguir que los menores sean conscientes de los riesgos existentes al exponer datos personales públicamente o valoren la privacidad de sus datos. Y por último, concluimos que debemos al momento de recibir una imagen de una persona, eso no nos da derecho a distribuirla. Por ello, el intercambio de contenido que se da con el consentimiento de uno o ambos no significa una autorización para que la otra persona utilice el material sin la autorización de su titular. A continuación tenemos la bibliografía en el cual nos basamos en los textos para poder obtener esta información. Esta ha sido toda mi participación. Muchas gracias.